Y justo para poder ahondar un poco más en este tema, saludo a Maribel Pérez Santaella. Ella es abogada de Juan Antonio Vera Carrizal. Abogada, buenas tardes. Primero que nada, ¿sigue o no en prisión su defendido? Hola, buenas tardes, Enrique Burgos, a ti y a todo tu auditorio. Primero aprovecho la oportunidad para saludarlos y dando contestación a tu pregunta. Efectivamente, el señor Juan Antonio todavía sigue privado de su libertad y se encuentra recluido en el Cerezo de Tanire. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las medidas por las cuales no se ha cumplimentado esta orden? Las medidas por las que no se ha podido cumplimentar es efectivamente, tal y como lo anunció el Poder Ejecutivo del Estado, el gobernador, es porque ellos consideran que no existen las medidas necesarias dentro del domicilio para que se pueda ejecutar esta medida cautelar. Asimismo, también han alegado que no hay suficientes elementos por parte de la policía para que se pueda ejecutar esta nueva medida cautelar. Cabe destacar y dejar en claro que precisamente fue en esta audiencia de revisión de medida cautelar donde se virtieron todos los datos de prueba, en donde hubo la posibilidad de que fuera precisamente la víctima, su asesora jurídica y la gente del Ministerio Público quienes hicieran ver al juez que en este domicilio no existen precisamente estas medidas que hoy dice el gobernador que no cuenta el domicilio. Sin embargo, debe quedar claro que a consideración del juez se cuentan con las medidas necesarias para que el señor Juan Antonio pueda estar en su casa. Según entendemos, ya están en ese proceso la víctima sobre esta situación, pero le pregunto, ¿por qué debería de salir su cliente a su casa? ¿Cuál sería el argumento para que él permanezca en casa? Mire, primero hay que atender a dos circunstancias. La más importante es una cuestión de legalidad y de constitucionalidad. La Constitución es muy clara cuando nos dice que cualquier persona bajo cualquier circunstancia, si ha estado o su prisión excede más de 2 años, tiene derecho de afrontar el proceso en libertad. En este caso, el señor Juan Antonio tiene una prisión preventiva justificada. Él ya tiene más de 2 años, con 4 meses, privado de su libertad, sin que exista una sentencia que defina su situación jurídica. Es decir, no contamos con una sentencia que nos diga si es culpable o es inocente. Esta sería la primera circunstancia, que es una cuestión a nivel constitucional, y la segunda circunstancia que se ha venido mencionando en medios también atiende a cuestiones de salud. Sin embargo, de manera fundamental es una cuestión constitucional. Sí, o sea, es decir, no es que no haya mandado a lanzarle ácido a esta mujer, sino lo que nos dice es que tendría que enfrentar su proceso bajo otra medida cautelar. Efectivamente, como lo acabas de mencionar, en esta revisión de medida cautelar no se determinó si el señor Juan Antonio es culpable o es inocente, únicamente se está dando un cambio respecto a la medida cautelar y obviamente cuando sea la audiencia de debate, cuando lleguemos a juicio, ahí sí podrá discutirse la responsabilidad o no responsabilidad del señor Juan Antonio. ¿Cuáles fueron los argumentos que llegaron a dar? Porque es increíble pensar en este país donde la justicia está atorada por todos lados. Abogada, ¿cómo le hizo para que un acusado de presunto autor intelectual de intento de feminicidio pudiera obtener esta medida para poder irse a casa cuando esto no sucede de manera cotidiana? Mira, primeramente me parece una pregunta muy acertada la que haces, Enrique. Se contaron y se ofrecieron datos de prueba y medios de prueba en donde se justificó principalmente, como te mencioné, a nivel constitucional, que tiene más de 2 años privado de su libertad sin que exista una sentencia. Asimismo, se ofrecieron también peritos que pudieron ayudarnos a determinar cuál es su estado de salud actual. Por otra parte, también se hizo del conocimiento del juez que iba a estar en un domicilio que contaba con las medidas de seguridad. Déjame aclararte que no únicamente en la medida cautelar se cambió de prisión preventiva justificada a que estuviera o que más bien ejecutara la prisión en su domicilio, sino también se otorgaron otro tipo de garantías. ¿Qué otro tipo de garantías? El uso de un brazalete que puede ser monitoreado. Asimismo, se hizo entrega de los pasaportes del señor y también estableció el juez que tendría que haber elementos de la policía que resguardaran el domicilio para evitar que el señor Juan Antonio pudiera sustraerse de la acción de la justicia. En este sentido, por parte de la defensa, tratamos de ofrecer todas las garantías para que la víctima estuviera tranquila, lo más tranquila que se pudiera. ¿Cómo poder lograr eso, abogada? Perdón que le interrumpa. ¿Cómo poder lograr eso cuando la propia autoridad dice que no hay las medidas necesarias, suficientes, contundentes, para que el presunto implicado esté en esta casa sin la seguridad que se requiere? Me parece que el mensaje, desgraciadamente, que envía el Ejecutivo es de falta de una operatividad de la policía.
Hoy el Ejecutivo no puede salir a decirnos a nosotros los oaxaqueños que no contamos con la seguridad necesaria para ser protegidos en nuestro domicilio. Sobre todo tomando en consideración que el principal argumento por parte del Ejecutivo del Estado, del gobernador, es que no hay elementos necesarios de la policía para poder brindar seguridad. Creo que eso, más allá de repercutir en una sola persona, repercute en todos los ciudadanos oaxaqueños que desgraciadamente pues no contamos con la seguridad necesaria, y es un tema de seguridad en el que tendría que enfocarse el gobernador, pero que sobre todo es urgente atender, no solamente para una persona, sino para todos los ciudadanos. Oiga, ya en su carácter de abogado, ¿usted está segura que este señor Vera Carrizal no dio la orden para atacar a María Elena Ríos? Considero que el principio de presunción de inocencia es una cuestión que le asiste al señor Juan Antonio Vera Carrizal en todo momento, que mientras no exista una sentencia debemos tratarlo como inocente, y será precisamente un tribunal de enjuiciamiento el que en su momento determine si él es inocente o si es culpable. Creo que los juicios de valor premeditados dañan a toda la sociedad. Usted sabe, esperemos a la audiencia de debate. Se ha hablado mucho de esta salida de Juan Antonio Vera. ¿Usted tiene conocimientos de dónde se encuentra su hijo, Juan Antonio Vera? Y en caso de ser así, ¿usted también lo representaría? Desconozco en dónde se encuentra, y nuevamente le repito, a nivel constitucional, todas las personas tenemos derecho a contar con una defensa adecuada, a tener un debido proceso, sin excepción alguna, sin importar ni edad, ni sexo, ni género, ni creencia religiosa. Todos tenemos ese derecho. Nos decía que uno de los argumentos para poder lograr esta salida fue el estado de salud. ¿Cuál es el estado de salud del exdiputado Vera Carrizal? Independientemente de que sufre algunas cuestiones propias de presión arterial y algunas otras circunstancias que están afectando y deteriorando su estado de salud, la principal cuestión es que presenta ya comienzos de la enfermedad de Parkinson, que desgraciadamente están afectando ya su calidad de vida, y que pues obviamente día con día van mermando las posibilidades con las que él puede autovalerse. Esta es al final del día una carga mental, una carga fuerte. ¿No será alguna clase de remordimiento por haber en algún momento presumiblemente mandado a atacar a una mujer? Considero, Enrique, que esa es una idea, yo creo, es un juicio de valor que no podría yo contestarte. Claro. No soy la persona más indicada para contestarlo. Solamente yo creo que el transcurso del tiempo y en el proceso le dará la razón a alguna de las partes. Por último, y entonces tendrá su respuesta. Por último, abogada, oiga, ¿usted sabe si el señor Vera Carrizal conocía a estos otros dos implicados? ¿En algún momento tuvo algún trato legal, de amistad, se los encontró en alguna fiesta con estos otros dos implicados en este caso? Pues desgraciadamente es información que también no puedo proporcionarte por el sigilo de la investigación. Tratamos de ser cuidadosos nosotros, de respetar todo lo que marca la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero también te digo que si no los conocía, ahora ya tuvo la dicha de conocerlos, desgraciadamente en este tipo de circunstancias, y esperemos que al final el proceso se resuelva bien para todas las partes, incluida también para María Elena. ¿Cuándo se van a presentar estas pruebas, abogada? Desgraciadamente se han presentado diversos amparos, tal y como se ha venido manifestando. Una de las cuestiones más importantes es que ha habido dilaciones en el proceso. Estas dilaciones en el proceso han generado que no podamos celebrar la audiencia intermedia. En tanto no se celebre la audiencia intermedia, todavía falta bastante tiempo para que estemos en posibilidades de que se pueda señalar fecha y hora de debate. Muy bien. Esperamos que esto pueda ser a la brevedad. Gracias, abogada. Si le parece, quedamos al habla. Muchísimas gracias.